Descubrí que la Asociación de Propietarios de Sonny Times estaba construyendo 96 casas de lujo en mi terreno heredado. Pero cuando encontré los planos originales de la propiedad de mi abuelo, todo su desarrollo de repente pasó a ser legalmente mío. ¿Te imaginas sus rostros? Aquella expresión congelada entre la incredulidad y el pánico cuando les revelé mi trampa en su propia y ostentosa reunión comunitaria. Fue glorioso, pero lo que vino después fue aún más intenso. Jamás imaginé que tendría que luchar por una tierra que ya me pertenecía por derecho de sangre, pero ese fue apenas el comienzo de una guerra silenciosa, una de esas donde las armas son documentos, estrategias legales y la verdad sepultada bajo montañas de concreto y ambición. Cuando el abuelo Joe falleció en marzo pasado, heredé su granja de 200 acres en las afueras de Meadow Creek, un rincón de historia viva, tierra fértil que había estado en nuestra familia por generaciones. Yo, atrapado en la vida acelerada de la ciudad, apenas podía visitarla tanto como debía, aunque siempre sentí ese vínculo inexplicable con ella. No sabía que aquella herencia se convertiría en mi campo de batalla. Fue un martes a las 6 de la mañana, cuando la llamada de la señora Thompson me sacudió como un rayo. Su voz, temblorosa por la ira, apenas podía articular las palabras. «Están construyendo casas en tu propiedad», dijo. «Máquinas enormes, excavadoras. Empezaron ayer, tienes que venir». Al principio pensé que se trataba de un error, quizás un malentendido, algún trabajador despistado que había cruzado un límite. Pero la señora Thompson no era de las que exageraban. Su tono tenía la gravedad de alguien que había presenciado una profanación. «Han puesto carteles por todas partes. Dicen que construirán casi 100 casas en los campos del este. No necesité más». Eché unas pocas prendas en una maleta y salí disparado hacia Meadow Creek. Las 5 horas de viaje parecieron eternas, cada kilómetro alimentando mi ansiedad. Atravesé carreteras con el corazón palpitando, superando los límites de velocidad, impulsado por una mezcla de rabia y miedo. Cuando por fin llegué al camino de tierra que llevaba a la casa del abuelo, todo se sentía distorsionado. Lo que antes era paz y silencio ahora era ruido y caos. El sonido de las máquinas rugía como una pesadilla despierta. Nubes de polvo flotaban sobre los árboles como una niebla espesa que borraba los recuerdos. Subí a la colina que daba vista a la sección este, y allí mi mundo se derrumbó. Excavadoras devoraban el suelo donde el abuelo sembraba maíz y soja. Obreros con cascos caminaban como hormigas, marcando con pintura naranja las futuras líneas de cemento. Un letrero insultante anunciaba: «Próximo hogar de Sonny Pines East. 96 casas de lujo desde 450,000. Aparqué el auto con el corazón en la garganta. Caminé hacia una mujer apartada de los trabajadores. Llevaba pantalones beige impecables y una blusa blanca sin una sola arruga. A pesar del polvo, su cabello parecía recién peinado, y su actitud era tan rígida como su sonrisa forzada. «Disculpe», dije cuando colgó su llamada. «¿Sí?», respondió, observándome como si yo fuera un intruso inoportuno. «¿Qué está pasando aquí?» «Estamos desarrollando una zona residencial». Diane Reynolds, presidenta de la Asociación de Propietarios de Sonny Times, dijo, extendiéndome la mano sin intención real de estrecharla. «Esta es mi tierra», afirmé con firmeza. «Mi abuelo, Joe Miller, era el dueño. Falleció hace poco. Ahora me pertenece». Ella ni siquiera parpadeó. «Debe haber un error», dijo con su voz bien entrenada. «Sonny Pines compró este terreno el año pasado. Tenemos todos los permisos legales». «Eso es imposible», repliqué, sintiendo cómo la sangre me hervía. «Él jamás habría vendido esta tierra sin decirme». «Quizás no te lo comentó», respondió, casi con lástima fingida. «La venta se cerró hace 9 meses». ¿9 meses? En ese momento el abuelo ya estaba enfermo, pero su mente era aguda, lúcida. Algo no encajaba. «Quiero ver los documentos», dije con dureza. «Puede contactar a nuestro departamento legal», respondió, dándome una tarjeta. «Todo está en regla. Ahora, si me disculpas». Se alejó, marcando otro número, como si yo fuera un problema menor. Me quedé inmóvil, observando cómo las máquinas arrasaban la tierra que una vez dio vida a nuestra historia familiar. Esa noche no dormí. En la vieja casa del abuelo revisé cajas de papeles antiguos, buscando algo, cualquier cosa, y lo encontré. Un mapa, un viejo plano original de la propiedad, firmado y autenticado por el condado. Mostraba claramente los límites verdaderos de la granja, y no coincidían con los que usaban los desarrolladores. También hallé un anexo oculto en un cajón, un acuerdo de usufructo que prohibía la venta de los terrenos por al menos 20 años tras la muerte del propietario. Mi corazón latía como un tambor. Esa era la prueba. Esa era mi carta ganadora. Una semana después, cuando Sonny Times celebró su elegante reunión comunitaria, entré por esas puertas como un huracán. Llevaba copias certificadas de los documentos,
mapas, anexos, testamentos. Las caras altivas se torcieron. Diane Reynolds palideció. ¿Todo esto?, dije alzando los papeles. Es mío, legalmente. Todo su desarrollo es ilegal. El murmullo en la sala se volvió un rugido. Lo mejor fue verlos intentar disimular el desastre. Pero era tarde. Las máquinas se detuvieron. Las ventas se suspendieron. El proyecto colapsó. Recuperé lo que era mío. No solo la tierra. Recuperé el legado de mi abuelo. Y lo defenderé hasta el final. Porque a veces, la tierra no es solo tierra. Es memoria. Es sangre. Es historia. Y no se vende. El silencio tras la caída del imperio de concreto de Sony Times fue apenas la calma antes de la verdadera tormenta. Cuando el proyecto fue oficialmente embargado por el tribunal local, imaginé que finalmente tendría paz. Pero subestimé el poder de aquellos que construyen imperios sobre mentiras. La semana siguiente a la decisión judicial, recibí la primera advertencia. Una carta anónima dejada en el buzón de la casa de mi abuelo. Sin sobre, solo una hoja con letras recortadas de una revista. No sabes con quién te estás metiendo. Vete mientras puedas. Mis dedos temblaban, pero mi instinto, en lugar de ceder al miedo, se encendió con furia. Aquello no era solo una disputa territorial. Ahora era personal. Ellos habían perdido y estaban desesperados. Y yo no retrocedería. El sheriff local, un hombre cansado llamado Harrow, vino a visitarme días después. Su mirada llevaba una advertencia no dicha. Te metiste con gente poderosa, chico. Más grande de lo que imaginas, dijo, apoyándose en el marco de la puerta como si cargara el peso del mundo. La ley está de mi lado, respondí. La ley no siempre basta, replicó, lanzando una mirada a los cultivos que empezaban a renacer a lo lejos. Si intenta asustarme no va a funcionar, dije con firmeza. Y en ese momento, lo creía de verdad, pero aún no sabía lo que venía. La semana siguiente comenzó el sabotaje. Primero, cortaron la cerca eléctrica que rodeaba el campo. Luego, envenenaron parte del suelo recién arado. Encontré huellas cerca del pozo, huellas y cenizas de documentos quemados. Quien fuera, sabía lo que hacía. Querían obligarme a rendirme sin dejar rastros visibles. Pero ya no estaba solo. La señora Thompson, los hermanos del Roy, viejos amigos de mi abuelo, e incluso jóvenes del pueblo vecino comenzaron a venir a ayudar. Gente sencilla, pero de corazón firme. Sabían el valor de esa tierra, de la memoria que guardaba, y su presencia reavivó algo dentro de mí. Propósito. Juntos, levantamos nuevas cercas, reforzamos las estructuras de la casa, y dimos inicio a lo que llamé Proyecto Herencia, una iniciativa para transformar la antigua granja en un espacio agrícola comunitario, sostenible y abierto a la educación rural. Sería el legado de mi abuelo renacido, y un golpe directo a quienes intentaron comprarlo con cemento. Pero claro, no se quedaron callados. Una noche, cuando la luna brillaba débil y los grillos entonaban su melodía tensa, comenzó el incendio. Fue rápido, cruel, calculado. Las llamas avanzaron como serpientes hambrientas entre los maizales. El cielo se tiñó de rojo, y el olor a humo invadió el campo. Me despertaron los ladridos desesperados del perro y el crepitar del fuego. Corrimos todos, con baldes, mangueras, con el pánico en los ojos. Perdimos casi la mitad del cultivo, pero el fuego no se llevó todo, no se llevó nuestra fuerza. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas, entre la tierra negra y el vapor aún caliente, encontré un pequeño objeto metálico enterrado en el suelo calcinado. Un encendedor con el emblema de la constructora grabado discretamente en un lateral. Habían dejado su firma, y eso fue un error. Envié el encendedor a peritaje, junto con imágenes de las cámaras de seguridad que, gracias a uno de los Delroy, habíamos instalado días antes. Lo que revelaron fue devastador, imágenes borrosas, pero lo suficientemente claras como para identificar a 2 empleados de Sony Pines ingresando al terreno con bidones de gasolina. Entregué todo al fiscal. La investigación fue reabierta, y ahora los dueños de la constructora, antes intocables, empezaron a hundirse en el lodo que ellos mismos habían creado. Pero aún faltaba algo. Faltaba entender por qué esa tierra era tan importante para ellos. ¿Por qué tanto esfuerzo por robarla? ¿Qué secreto se escondía bajo los campos que durante generaciones parecían solo suelo fértil? Fue entonces cuando descubrí la carta. Estaba escondida dentro de un libro antiguo de la estantería del abuelo, entre páginas amarillentas de una novela olvidada. Una carta fechada en 1963, escrita por un tal Thomas E. Sinclair, magnate del petróleo, dirigida a mi bisabuelo. El análisis sísmico preliminar sugiere la presencia de reservas profundas. Disfrazar las pruebas como estudios geológicos fue un éxito. Si desea negociar discretamente, estaré en Nueva Orleans en noviembre. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era solo tierra, era un campo petrolífero, y ahora todo tenía sentido. El incendio, las amenazas, la falsa venta, los documentos falsificados. No querían construir casas, querían los derechos de extracción, querían cavar bajo nuestras raíces, explotar el subsuelo, devastar la tierra para enriquecerse en silencio, bajo el disfraz de un proyecto residencial. Pero ahora yo sabía la verdad, y estaba dispuesto a llegar hasta el final, porque esta guerra
tierra ya no era solo mía, era de mi familia, de mi gente, de la tierra que me parió y me protege. Y si pensaban que me rendiría, aún no habían visto nada. La carta escondida durante décadas era la clave para comprender todo el juego oscuro detrás de la falsa venta, del sabotaje, del incendio. Aquella tierra que parecía solo fértil, era oro negro esperando ser explotado. Y mi familia, sin saberlo, había custodiado bajo sus pies una fortuna codiciada por generaciones de hombres ambiciosos. Pero ahora todo había cambiado, y yo tenía una elección. Podía vender los derechos de extracción y hacerme rico. Bastaba con firmar un contrato. Un abogado, enviado por una gran corporación energética, llamó a mi puerta apenas 3 días después de que la información se filtrara en los registros judiciales. Me ofreció una cifra que haría tambalear a cualquiera, pero no acepté. Ustedes cavaron agujeros en mi historia, intentaron quemar mis raíces, creyeron que me inclinaría por dinero, pero esta tierra no se vende, esta tierra se honra. El abogado se fue con el contrato aún en blanco. La constructora Sony Pines fue demandada y perdió mucho. La investigación forense probó el sabotaje, los documentos falsificados, el intento de apropiación indebida. Los dueños fueron imputados. La empresa quebró en menos de 6 meses. Sus máquinas oxidaron al borde del campo, donde una vez se atrevieron a clavar sus cimientos. Pero la verdadera victoria no estaba en los tribunales, estaba en el renacer de la tierra. El PANO, Proyecto Herencia, creció, se convirtió en referencia nacional de agricultura comunitaria y preservación de zonas rurales. Escuelas de toda la región comenzaron a visitar la granja. Los niños aprendían sobre el cultivo, la naturaleza, el respeto al suelo. Las manos que antes temían la destrucción, ahora cosechaban vida. Y yo, que llegué como un heredero confundido, me convertí en el guardián de algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Una mañana, al caminar por los campos que por fin volvían a florecer, encontré algo curioso. Entre las raíces de un viejo roble había una pequeña caja de madera. Dentro, una fotografía antigua. Mi abuelo joven, junto a mi bisabuelo, sonriendo frente a la misma plantación. Y al reverso de la foto, una frase escrita a mano. La tierra habla, pero solo la escucha quien tiene alma para oírla. Sentí un nudo en la garganta. Aquella historia no era solo mía, era de ellos, era de la tierra, y ahora sería contada por generaciones. El viento sopló fuerte aquella mañana, esparciendo hojas por el aire, como si la propia naturaleza celebrara su victoria. Ya no había miedo, ni ruido solo el sonido de la vida renacida. Cerré los ojos por un instante y escuché la voz de la tierra, en paz otra vez.